Buenos días Si al te amable quitas la auditorio de mascarilla, te Panorama vas a oír 91. mejor. Amigos todos. Fíjense que este año, pues pasaron cosas extraordinarias, como todos ustedes ya lo saben, en la cuestión económica, pues una crisis muy particular, una doble crisis, ¿no? Crisis de salud que provocó también una crisis económica. Durante el año, pues me permitieron aquí en este espacio comentar precisamente el transcurso del mismo. Sin embargo, el día de hoy, maestro, amigos, quisiera verlo desde una perspectiva diferente. Me gustaría comentar las 10 cosas buenas que pasaron en este año en la cuestión económica. 10 buenas noticias en la perspectiva económica. Me permito, por ejemplo, en primer lugar, destacar para mí la noticia económica más relevante de este año es la aprobación del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. El TEMEC o el Telecán 2.0 es la modernización del Tratado de Libre Comercio que México tiene con Estados Unidos y con Canadá desde 1994, y en este año pues ya se modernizó después de un proceso de negociación pues muy difícil, muy difícil. Por fin ya tenemos un tratado México, Estados Unidos y Canadá que no siempre estuvo garantizado. Recordemos que el presidente Trump estuvo a punto de salirse del TEMEC o del Telecán en ese entonces. Y hoy pues es una buena noticia, y eso para mí, en mi perspectiva, lo coloca en primer lugar como la primera de la lista de 10 que he preparado esta mañana de buenas noticias en la cuestión económica para cerrar el año, como ustedes bien comentan, el último programa de este año. Número 2 es que este año también tuvimos una inflación moderada, una inflación controlada. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado de precios en precios de bienes y servicios. Una inflación descontrolada, una inflación sin moderación, pues eso le quita el valor a la moneda. Cuando la inflación crece por encima, por ejemplo, del salario, pues el salario pierde en realidad valor, no es un aumento real, es simplemente un aumento nominal. La inflación se mantuvo este año a un aproximado de 4%. Vemos ahí algunos índices que muestran un alza, sobre todo en la no subyacente. Acaban de sacar los datos, pero me parece que en general tuvimos una inflación controlada, una inflación moderada. Esto es parte de los objetivos del Banco de México, entonces es una muy buena noticia porque eso permite que haya condiciones económicas para la recuperación. El número 3 para mí también es el peso mexicano. El peso mexicano pues se recuperó este año, ya hemos visto incluso hasta 19 pesos en algunas ocasiones, 20 pesos me parece que es un buen promedio, una justa media para el peso mexicano, que había venido de una racha pues muy negativa. Pero en este año pues se acomodaron las cosas, algunos factores más externos que internos, pero en este caso pues el peso mexicano se ha visto fortalecido, se ha visto beneficiado, y eso para mí es una muy buena noticia, porque aquí en la frontera el peso y el tipo de cambio cuenta, y cuenta mucho. El peso mexicano se recuperó, ese es el número 3. El número 4 para mí es que no se cerró la frontera para el comercio entre México y Estados Unidos. Un tema que hemos visto y que hemos comentado sobre todo en las últimas semanas, pues es esto de las restricciones fronterizas para los cruces no esenciales. Para algunas personas que todavía no pueden cruzar Laredo, Texas, pues ese es algo, ustedes lo han comentado muy bien en esta mesa, pues es algo muy feo, muy difícil, pero a mí me parece que es destacable que en el lado comercial, que es decir, los camiones por el Puente 3, pues siguen su paso, los camiones y el cruce de cargas comerciales entre México y Estados Unidos van y vienen diario. Entonces eso para mí es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque mantiene con vida el desarrollo de la actividad económica en Nuevo Laredo, ¿no? Para Nuevo Laredo y para Laredo, Texas, el tema comercial es fundamental. Entonces, que no se haya cerrado la frontera para mí en el tema comercial es algo muy importante. El número 5 de esta lista de 10 cosas buenas, 10 noticias positivas en el aspecto económico, el número 5 es el aumento al salario mínimo aquí en México. Y también se liga con el número 6, que se extendió el programa de estímulos fiscales aquí en la frontera. Esto por iniciativa del presidente López Obrador. Dice, los estímulos fiscales en la frontera norte
se extienden hasta el 2024 y dejó entrever también la posibilidad de convertirlo en un constitucional, pues para que pues se mantenga con mayor firmeza este programa de estímulos fiscales, que es una homologación fiscal y también una reducción, por supuesto, del impuesto sobre la renta, una reducción del IVA, también es el tema del IEPS en las gasolinas. Entonces se extiende hasta el 2024 el programa de estímulos de la frontera. Eso fue el 5 y el 6. El número 7, las exportaciones mexicanas van aumentando, tanto que en noviembre tuvimos ya un superávit comercial, contrario al déficit que tuvimos el año pasado. Entonces en México las exportaciones se van recuperando. Esto es por la demanda desde Estados Unidos. Es muy importante tener eso en cuenta, que las exportaciones de México, el 80% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. El 80%. Entonces, a partir de que la economía de Estados Unidos poco a poco se va recuperando, pues entonces crece la demanda por las exportaciones desde México. El número 8, esta lista de noticias positivas, es las remesas. Las remesas van a alcanzar un récord histórico este año a pesar de la crisis económica. Las remesas, que son la principal fuente de ingresos de este país, van a llegar casi a los 40,000 millones de dólares este año. El número 9 es el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del PIB. Creció 12% en el tercer trimestre en comparación al trimestre anterior. Una muestra de la recuperación de la economía mexicana después de una extraordinaria caída del segundo trimestre. Y por último, amigas y amigos, de la lista de las 10 noticias positivas, pues para mí no cabe duda que la principal es la llegada de la vacuna. Usted, profe Adán, lo comentó, es fundamental. ¿Por qué, amigos? Porque sin la pandemia, si no se resuelve el tema de la pandemia, no puede haber recuperación económica. Entonces la vacuna es el principio del fin, como dijo el canciller Marcelo Ebrard. Así. Todas las anteriores, amigas, amigos, son datos positivos para este año. Buenas noticias que vale la pena comentar. Aunque también en el ánimo del balance, resulta casi obligatorio complementar esta reflexión con una realidad absoluta. Que cada uno de los anteriores datos, del 1 al 10, tiene una lectura también distinta. Todo depende del cristal con que se mire. Es decir, yo hoy elegí ser positivo, elegí ser optimista en cada uno de los datos anteriores, pero también es cierto que cada uno tiene un giro menos optimista. Por ejemplo, el hecho de que la economía mexicana se ha recuperado, sí, pero todavía falta. Todavía no hemos llegado a los niveles pre-pandemia. Pero vale la pena destacar que vamos en una dirección correcta. La economía, amigas y amigos, al final de cuentas, no es una ciencia exacta. Es un conjunto de circunstancias que pintan un panorama de contrastes. Es por eso que usted puede ver datos a favor, entre comillas, y datos en contra, entre comillas. Porque casi siempre la lectura económica se ha venido manejando desde una perspectiva política. Y ahí siempre habrá el dato bueno o el dato malo, entre comillas, nuevamente. La economía es un conjunto de circunstancias y los datos son apenas el principio de una historia que cada quien cuenta desde su propia experiencia. Yo escribí hace poco sobre la confianza del consumidor, de que si yo percibo que la economía va bien, pues soy más espléndido en mis gastos, tengo más confianza de emprender un negocio, comprar algún bien material, sacar un crédito. ¿Por qué? Porque tengo confianza y así se mueve la economía. Contrario a que si yo fuera pesimista, pues me reservo a lo necesario, a las compras más necesarias, me reservo, mejor me espero a emprender un negocio, etc. Mucho de nuestra lectura de la economía, otra vez, depende del cristal con que se mire. En esa lectura va involucrada una cantidad enorme de factores. Piense usted cuando la última vez que hizo una compra en el supermercado o estuvo a punto de hacer una compra de algún electrodoméstico, un artículo para la oficina, o si usted es empresario. ¿Cuáles son los factores que determinaron esa compra? ¿Cuáles son los factores que usted estuvo pensando al decidir si ejercer esa compra o no? Por supuesto que el ingreso es fundamental. Si no me alcanza para comprarlo, pues es un factor definitivo. Generalmente no lo compramos,
Pero ¿qué tal si yo veo la economía con confianza? Soy optimista en el curso de la economía, pues voy a ver la manera. Y una de esas maneras, pues, es obtener un crédito para poder pagar ese artículo que mi ingreso no me lo permite. ¿Pero por qué? Porque tengo confianza con la economía, tengo una buena perspectiva. Mucho depende de nuestra propia percepción. La realidad es que nadie, si no es que poco, se pone a pensar, a ver, voy a ver si compro este artículo, consumir este servicio, déjame reviso cómo va la última lectura del PIB o la producción industrial o el índice nacional de precios del consumidor. Pues no, nuestra decisión se define a partir de nuestras propias experiencias y de nuestra propia percepción sobre cómo va la economía. Por último, estimado Radio Escucha, yo le agradezco a usted por su tiempo, por su atención. Muchas gracias por acompañar este espacio a través del 2020, un extraordinario año. Recuerdo cuando en la primera semana de marzo fue la primera vez que se mencionó el coronavirus en este espacio, como un factor que había causado mucha volatilidad en los mercados. En ese entonces, pues una profunda caída de los mercados bursátiles. Hoy, 9 meses después, esa misma palabra ha cambiado para siempre nuestra forma de vida. La volatilidad ya forma parte de nuestro existir. Pero los invito a reflexionar. ¿Cuándo ha sido la certidumbre una opción? ¿Cuándo ha sido la certidumbre una forma de vida? Yo creo que nunca. La certidumbre la imaginamos cada uno de nosotros, pero la realidad es que nadie sabe. Como escribo hoy en el periódico de Laredo, Texas, Laredo Morning Times, yo no sé mañana, como dice la canción. Nadie sabe mañana. Gracias, Radio Escucha, por su atención. Muchas gracias por seguir de cerca este espacio. Y pues de antemano que yo solo tengo un deseo para usted y para sus familias. Salud. Salud para toda la comunidad de Laredo, de Nuevo Laredo. Y felicidades. Enhorabuena. Esa es la reflexión, güero, de esta mañana. Gracias, maestro, que dejo a su consideración las 10 cosas buenas que pasaron este año en el tema de la economía.